Bueno, nos encontramos en Metadata repasando lo que representa esta muestra de UNE y las charlas importantes que se están desarrollando en este marco aquí en la planta del diario El Territorio, y tenemos la posibilidad y la oportunidad de hablar con un profesional que vino a disertar con sala totalmente llena y nosotros aquí para repasar un tema que es de sumo interés para muchísima gente porque vienen consultando permanentemente también aquí en el diario El Territorio. Pero primero lo vamos a saludar al doctor, que es contador. Buen día, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Sosa. un Gracias placer por estar acá. Bueno, decíamos, como con una sala llena, hablando del blanqueo de capitales que está en pleno auge y un momento sumamente importante para abordar y tratar de entender en qué consiste este nuevo plan que ha lanzado el gobierno. Efectivamente, el blanqueo está en plena vigencia en la etapa que es de mayor beneficio. Sí. La etapa de mayor beneficio es hasta el 30 de septiembre de este año, es decir, que queda poquito más de un mes. Claro. ¿Por qué es la etapa más importante? Porque es la más barata y es la única que el blanqueo es amplio, permite blanquear todo tipo de bienes, pero tiene 3 etapas para ciertos bienes. Para todo lo que no es efectivo, Sí. se puede blanquear hasta el mes de marzo, pero va Bien. saliendo muy caro. La etapa más barata termina el 30 de septiembre. Y para lo que es dinero en efectivo, hay un solo plazo que termina el 30 de septiembre. Uh-huh. Ese es el esquema en general. Claro. Dinero hay que blanquear ahora. Hay que blanquear ahora y el dinero en efectivo Sí. se blanquea mediante el depósito en Argentina en una cuenta especial abierta en una entidad financiera. Claro. Ese es el requisito sine qua non. No se puede decir blanqueo con una mera declaración, tengo efectivo para blanquear. No, hay que acreditarlo mediante el depósito, es decir, el dinero tiene que estar físicamente. Uh-huh. Lo que me preguntaban mucho, porque también tuvimos oportunidad de hablar en la radio y a partir de ahí surgieron más preguntas, es si hay un mínimo y un máximo en cuanto al capital a blanquear. No hay un mínimo, no hay un máximo, no hay monto fijo por la ley, pero hay ciertos montos que, por ejemplo, para el blanqueo en efectivo, acá los bienes se agrupan en 2 conjuntos. Por un lado el efectivo y por otro lado el resto de bienes que no son efectivos. Pueden ser acciones, inmuebles, créditos, oro, títulos públicos, etcétera. Y por otro lado, el dinero en efectivo. Hay para el dinero en efectivo hay un monto que no se debe superar y que es de $100.000 y no se paga impuesto. Bien. El que blanquea hasta $100.000 no paga impuesto. Sí. Si blanquea $1 más, paga, salvo que tome una de las opciones que las voy a explicar, pues debería pagar el 5%. Claro. Hay opciones de no pagar también, superando los 100.000. Sí. Y para el resto de los bienes que no son efectivos, hay un monto que descuenta de la base. Es decir, que también es de 100.000, pero funciona distinto que el del efectivo. Bien. ¿Cómo funciona? Una persona blanquea $200.000. Sí. ¿Cuál es la base sujeta a impuesto? Resta 100.000 y tributa sobre 100.000. Blanquea $1.000.000 en dólares, porque la base del impuesto es en dólares y se paga en dólares, va a tener que pagar sobre 900.000. Es decir, es un importe que se resta. Esos son los montos que tal vez se han escuchado y te trae a la memoria de algún mínimo o algún monto. Sí. En realidad en el efectivo es un monto máximo. Claro. Más de 100.000 pagás, Claro. Sí. menos no pagás. Claro. ¿Y por qué resulta tan flexible? Porque de esto también se habla mucho, que es una muy buena oportunidad en esta oportunidad justamente, o en este plan, porque conocimos otros blanqueos anteriores. Bueno, este blanqueo efectivamente es muy generoso. La política tributaria se utiliza, o la política fiscal, como uno quiera llamarla, se utiliza mucho con fines que se llaman extrafiscales, es decir, que van más allá de recaudar. Sí. Uno de esos objetivos, y que está claro en esta ley, es el objetivo de dinamizar la economía argentina. Sí. Entonces, en este sentido, ¿qué prevé? Para el que blanquea dinero en efectivo, y supongamos que sea más de 100.000, en el cuyo caso debería pagar el 5%, salvo que haga
le dé ciertos destinos y por un determinado tiempo no pagaría. ¿Cuáles son esos destinos? Que invierta, por ejemplo, en títulos públicos, acciones, obligaciones negociables y distintos tipos de inversiones financieras, todas de Argentina, Claro. Y debe conservarlas hasta el 31 de diciembre del 25. Es decir, el mensaje implícito es invertir en la Argentina y mantenerlo determinado tiempo para dinamizar la economía. El sector más dinámico, o uno de los más dinámicos, es la construcción. También se prevé el beneficio de no pagar impuesto para el blanqueo efectivo en el caso que se destine a inversiones en general, para comprenderlas rápidamente, inmobiliarias. Con ciertos requisitos, pero fundamentalmente el requisito principal es que fomenta la construcción, no es para inmuebles terminados. Entiendo. Es para construcción. Entonces, todo eso dinamiza, es un motor de la economía. ¿Qué garantía nos tiene como respaldo, como para decir, bueno, sí, este plan es serio? Porque siempre los argentinos desconfiamos de todo. Sí, hoy comentaba en la charla, a veces una imagen o una frase resume mucho. Yo lo que comentaba es que, a diferencia de otros blanqueos, este blanqueo tiene un escudo para evitar el cambio de normas. Sí. Entonces no va a pasar lo que pasó con el blanqueo del gobierno de Macri, que cuando cambia el gobierno se cambian las reglas y una alícuota de bienes personales que había bajado sustancialmente subió exponencialmente. Entonces, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces, todos tienen ese temor. Me van a hacer la misma jugada que antes. Exteriorizo dinero, me invitan con un lecho de rosas a blanquear y después está lleno de espinas. Bueno, este tiene un aspecto complementario, este régimen, que es clave para la estabilidad. Se llama régimen de pago anticipado de bienes personales. Bien. ¿En qué consiste? Por los bienes blanqueados hay que pagar 4 años por adelantado, con una alícuota que es menos de la mitad de lo que se pagaría año a año. Sí. Ese pago adelantado hace que la persona no pague bienes personales hasta el año 2027 por lo blanqueado, por lo que se venía declarando hay que pagar 5 años, pero también con el mismo esquema, hasta el 2027 no paga más bienes personales, no paga anticipos. Cualquier incremento por su actividad, no bienes heredados o donados, que tenga su patrimonio, no paga más. No paga hasta el 2027, no paga extra. Pero el condimento clave es la estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal le garantiza, y estas garantías se cumplen, porque hay pruebas de ello en Argentina, y es como un contrato. El que ingresa a ese régimen tiene derecho a la estabilidad fiscal hasta el año 2038. Perfecto. Con eso no le pueden cobrar un impuesto análogo a bienes personales, como el impuesto a la riqueza, famoso impuesto a la riqueza, al aporte solidario, o agravar las alícuotas. O sea, queda blindado el esquema tributario. Claro. Esa es una gran diferencia con todos los otros regímenes que han salido. En los últimos 15 años hubieron 5 regímenes de blanqueo y moratoria. Ninguno tenía eso. Claro. Y en cuanto, a una vez blindada esta situación, ¿hay muchos intereses ya demostrado, consultas? ¿Cómo están? ¿Han recepcionado muchas consultas? Tenemos mucho interés. Nosotros, realmente siempre trabajamos mucho en cuestiones que son estratégicas. Esto es una estrategia importante porque hay que evaluar no solo resolver el pasado con un blanqueo, sino ver hacia futuro. Esto de invertir en inmuebles, por ejemplo, en un local, en una planta industrial, por ahí hay dinero no declarado que está inmovilizado o que rinde menos estando oculto que si se exterioriza. Son grandes oportunidades. Claro. Además de que genera actividad en el país, lo cual es, por supuesto, es buenísimo. Entonces, nosotros tenemos muchas consultas, no hay tantas consultas y está bastante lejos de lo que era el blanqueo de Macri, porque en ese blanqueo empezaba a regir un intercambio automático de información financiera en el que entraban más de 100 países. Claro.
era previo, por eso tuvo tanto éxito. ¿Y en esta hay algún control posterior? ¿Qué se sabe de eso, de que eventualmente aquellos que no entren al blanqueo puedan ser también bueno, rastreados en cuanto a los capitales que puedan tener en el exterior sin declarar? La realidad es que no hay operativos dirigidos a quienes no blanquearon. Eso es un mito. Como también es un mito el que la persona que blanquea dice, ahora me van a venir a buscar, van a pensar que yo nunca declaro, me van a venir a buscar o a revisar o a inspeccionar todos los años. Eso no ocurre. En la práctica nosotros tenemos una gran cartera de clientes y eso no ha ocurrido. O sea, no tenemos fiscalizaciones que hayan venido con motivo de un blanqueo para decir, me mentiste antes, ahora seguro mentiste de nuevo. Claro. Eso no ocurre. Bien. En cuanto a los capitales del exterior, en el mes de septiembre se van a recibir por primera vez, la AFIP Argentina va a recibir por primera vez información de cuentas a nombre directo de personas en Estados Unidos, en un intercambio automático de información financiera. ¿Es la primera vez que se libera esa información? Es la primera vez, por eso es el debut del intercambio de información financiera. Entonces, a personas que tengan una cuenta no declarada en Estados Unidos a título personal y que esa cuenta haya tenido rentas de más de $10, nada, de inversiones de fuente americana, los bancos le pasan la información a el IRS, que es la AFIP de Estados Unidos, y lo reporta a la AFIP Argentina. Usted decía, es conveniente hacer en esta primera etapa. ¿Hay una segunda etapa y en qué consiste esta segunda etapa? Hay una segunda etapa que culmina en el 31 de diciembre. Lo que cambia es la alícuota. Cambian dos cosas fundamentalmente. La alícuota que del 5 pasa al 10% y además que ya no es posible blanquear efectivo en esa etapa. Y esta alícuota del 10% tiene un efecto sobre los bienes blanqueados en la etapa anterior también. Es decir que si una persona blanqueó un monto tal que le hizo pagar, supongamos el 5%, ya sea por efectivo o por los demás bienes, y blanquea algo más en la etapa 2, se suman los bienes de la etapa 1 a la base de la etapa 2, se calcula el 10%, se le descuenta lo pagado, pero queda todo al 10%. Bien. Con lo cual es muy caro, por eso la alternativa, a nuestro modo de ver, es la fecha última, es el 30 de septiembre. Perfecto. Bueno, para quien lo quiera seguir, para quien lo quiera consultar, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Hay alguna página? Sabemos que pertenece a un grupo de profesionales que trabajan también en este trabajo de blanqueo y asesoramiento. Sí, el estudio, nosotros tenemos oficinas en distintos lugares del país. Estamos en la primera oficina fuera de Buenos Aires, que fue la primera, está en Corrientes. Bien. Luego en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en Pilar, en Mendoza. Y con la oficina de Corrientes atendemos el NEA. Básicamente tenemos una página que es LL de Lisicki Litvin, asoc.com. O nos pueden buscar por Lisicki Litvin y ahí figuran nuestros teléfonos y datos de contacto. Decíamos que aquel que por primera vez está tomando datos de esta realidad y dice, bueno, esta es mi oportunidad, ¿qué pasos tienen que empezar a dar como para empezar a avanzar hacia el blanqueo? Lo primero que tiene que hacer, porque hay mucha confusión a veces entre moratoria, que está vigente un régimen de moratoria, y blanqueo. Tiene que consultar a un asesor especializado en el tema para ver primero dónde encuadra, si es un tema susceptible de moratoria o de blanqueo. Es bastante fácil, pero la persona que no está en el tema a veces lo confunde. Fácil para el que está, como todo, ¿no? Claro. Y evaluar la estrategia de blanqueo, porque la estrategia es muy importante. Si blanquea, por ejemplo, a nombre de una empresa propia, tiene un efecto más fácil de acreditar y de liberar un problema en la empresa. Si blanquea a nombre propio, a nombre del accionista, supongamos, también libera a la empresa, pero es más indirecto para liberar ese problema. Hay que ver también si no se presenta una oportunidad de reordenamiento patrimonial a nivel familiar, ver qué proyectos tiene. Hay
muchos factores a evaluar, entonces lo primero que tiene que hacer es contactar a un asesor especializado que lo guíe en cuanto a los pasos y que tenga experiencia para guiarlo rápidamente, porque realmente el tiempo apremia ahora. Así es. Sí. Bueno, Ricardo, un gusto compartir un momento aquí en Planta del Diario El Territorio. Le contamos a la audiencia que también muchos lo vinieron a ver, a escuchar, me imagino a contactar ante este panorama, porque bueno, ha sido una oportunidad única también de tenerlo aquí en Posada, de charlar, contar lo que representa esta experiencia y bueno, para aquellos que quieran hacerlo, comienza la etapa de aprovechar cuanto antes este tiempo, ¿no? El plazo. Estamos en la recta final. Sí. La verdad que nos sorprendió la concurrencia que fue de localidades agotadas y al horario de la siesta. Exactamente. A las 15. Estaba lleno. El misionero tuvo que despertarse porque somos de siesta aquí. Muchas gracias. Por favor, un placer. Bueno, lo llamamos doctor y es además... No, yo soy contador, especialista en impuestos y en derecho penal tributario. Claro. Muchas gracias, es muy amable. Bueno, de esta manera entonces, repasando lo que representa este blanqueo, hay tiempo todavía, pero no tanto, así que hay que empezar a aprovechar. Vamos a la pausa y volvemos.